Emma? 120, pastor, usted es el que sabe. Yo no sé. Sí, 126. Mire, de 126:1, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Entonces, cuando entonamos, cantamos la escritura, pues amados hermanos, estamos bien, estamos como es. De allí que cuando cantemos, donde quiere, si usted, no sé, va manejando y va a cantarle al Señor, o va usted está cocinando y está pelando la cebolla, usted está llorando por la cebolla, ¿no? Pero también usted puede alabar al Señor allí. Y vuelvo y repito, qué bueno que podamos nuestros cantos expresarlos siempre por la Escritura. Si algún canto, si alguna canción que usted conoce o que usted canta, revísele la teología a la canción. ¿Sí me acuerdo? Revísele el contenido bíblico. Y si no tiene contenido bíblico, o puede ser una herejía, uno no sabe, puede estar cantando una cosa que no es. Entonces se deja de cantar y vamos a buscar aquellas que tengan teológicamente o doctrinalmente estén correctos. Una pequeña anécdota, por ejemplo, cuando decimos temprano yo te buscaré, ¿sí? Pero a las 10 de la mañana, ¿cómo le vamos a decir que temprano yo te buscaré? ¿Cuántos están aquí? Temprano es, si usted lo canta, temprano yo te buscaré, entonces 4 o 5 de la mañana, ahí usted puede decir temprano yo te buscaré. Hay que cantar con entendimiento, cantar al Señor con entendimiento. Bien, esto nos ayuda un poco en la introducción. Hoy es la segunda parte, la importancia de entender la palabra de Dios. Vamos a ir al texto que está allí, segunda carta a Timoteo, el capítulo número 2. Y vamos a leer el contexto del versículo 7, que es el versículo principal del que está aquí. El versículo 7 es el principal, y para que usted lo subraye, digo principal de lo que estaremos hablando. Todo es principal, todos los textos son buenos ante el Señor y buenos para nosotros. Pero en el contexto el versículo 7 es clave. Leemos capítulo 2, versículo 3. 2, 3, segunda de Timoteo, está después de primera de Timoteo. Sí, amén. Segunda de Timoteo 2, 3, dice así: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Padre bueno, Padre celestial, hemos leído tu palabra. Es ella la revelada para nosotros. Te rogamos que hoy abras nuestro entendimiento para atesorarla, para guardarla en nuestro corazón. Háblanos, Espíritu Santo de Dios. Gracias por traerla a nuestra vida y por tus propósitos hoy hacia nuestros corazones. Sí, Señor. Yo ruego, Espíritu Santo, que así como inspiraste y revelaste tu palabra y la has guardado, la has preservado, hoy que nos permites tenerla aquí, te damos gracias, pero hoy te pido, Señor, que nos permitas entenderla, memorizarla, guardarla, pero también, Señor, darla a aquellos que están ansiosos allí en el mundo, Señor. Permítenos llevar tu nombre a otros. Padre, en tus manos estamos, el tiempo es tuyo y glorifícate, Dios, en el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén
y amén. Bien, pueden sentarse. Solo como una introducción, volviendo al texto en 2 de Timoteo 2:3. Recordemos rápidamente, menciona aquí tres personajes, tres tipos de trabajador. El primero que nombra en el versículo 3, el soldado, en el versículo 5, el atleta, y en el versículo 6, el labrador, o en términos nuestros, el campesino. ¿Sí? Menciona estos tres, el soldado, el atleta y el labrador. Y después de que le ha escrito acerca de ellos tres, y los ha dado como ejemplo de un buen siervo de Dios, de un buen hombre de Dios, de una mujer de Dios, después de que le plantea a ellos, le dice, acuérdate de Jesucristo, en el versículo 8, diciéndole, aunque estos tres son modelos, porque el soldado es disciplinado, el labrador, imagínense el agricultor. Amados hermanos, pensemos por un momento, podemos ir a un supermercado hoy por hoy y escoger ciertos vegetales o ciertas frutas porque hubo un campesino, porque hubo un agricultor, hubo un labrador que hace unos días, unos meses atrás quizás fue a trabajar la tierra para que ese fruto llegara aquí y nosotros pudiéramos consumirlo. En todo esto el Señor le dice, lo importante es ellos como modelo, pero el modelo final es Jesucristo. En ese contexto es donde le dice en el versículo 7, considera lo que digo. Cada vez, escúcheme iglesia, cada vez que usted lea la escritura o vaya a leer la escritura, dos cosas por lo menos debe hacer al principio y al final. Orar, pidiéndole al Señor que lo lleve al texto que va a leer para que le hable a usted. O sea, no se trata de leer por leer, sino Señor, voy a leer tu palabra y pedamos en oración que el Señor nos ilumine lo que vamos a leer. Hemos dicho que lo ideal es comenzar a leer como cuando nos regalan un libro por el principio, ¿cierto que sí? Así que si quiere leer uno de los evangelios, lo ideal es que comience con el capítulo 1 de los evangelios o el capítulo 1 de Salmos, o si quiere leer la Biblia completa desde el capítulo 1 de Génesis. Y al final, lo segundo es al final, de gracias por lo que leyó y dígale, Señor, dame entendimiento, dame comprensión. Una es la parte, si se quiere decir, la divina, obviamente en el sentido de pedirle al Señor entender su palabra, pero también se necesita, y aquí es donde viene el trabajo humano, el trabajo del hombre, y es averiguar, investigar, preguntar, inquirir acerca de eso que leyó. Porque si leemos y no comprendemos o no entendemos, obviamente se va a decir una falsa enseñanza, se va a decir una herejía. Algún día una persona, escúchenme esto, y ahorita yo hablando de cuando ha habido recién elecciones aquí, pero eso no fue aquí, eso fue en mi país, que una persona nos dijo a nosotros que era bíblico ser liberal. Óigame así, que era bíblico ser liberal. Pero repito, no estoy hablando de aquí, sino de mi país, que era bíblico ser liberal, y todos nos quedamos como ¿de dónde saca tanta información de la Biblia? Y porque la Biblia dice que hay que ser liberales en el dar. Porque en la Biblia dice que hay que ser ¿qué? Liberales en el dar. Entonces está totalmente desenfocada. Repito, primero antes de leer el texto, pedir que el Señor nos hable por allí, y al final, después de dar gracias al Señor por lo que hemos leído, pasamos entonces aquello que no entendimos, aquello que no comprendemos, a consultarlo, a averiguarlo. ¿Sí? Y como decíamos aquí el domingo pasado, si no entendió, es bien sabio, o siempre sabemos esta máxima, que el sabio es el que pregunta. El sabio es el que pregunta. Si usted no pregunta, estamos dando por sentado que se entendió. Pero si hay como un medio enredo, una medio complicación en el entender, entonces lo mejor es preguntar, ¿sí? Y preguntar, obviamente, a los hermanos o hermanas que puedan darnos la mejor magistratura o la mejor explicación
del versículo hasta que podamos llegar a la comprensión exacta de lo que queremos escuchar o de lo que el Señor nos quiere hablar. Por ejemplo, recordemos esto rápidamente. La Biblia, el libro de Dios, el canon, fue escrito por orientales. Fue escrito en el Oriente. Fue escrito con costumbres, con tiempos totalmente orientales, y nosotros estamos en Occidente. Entonces, para poder tener una comprensión de la Escritura, necesitamos entender cómo es que trabajaba la cultura o cómo trabaja la cultura oriental. Un solo ejemplo. Nosotros siempre que obviamente aquí en Occidente leemos de la izquierda a la derecha, ¿cierto que sí? Nosotros leemos de izquierda a derecha. En Oriente leen de derecha a izquierda. Yo no sé si a usted le ha pasado que va en el tren y ve a los orientales leyendo. Ellos están leyendo para uno, están leyendo al revés, pero no, ellos están leyendo. Alguien dijo, realmente ellos sí están leyendo al derecho. Somos nosotros los que aprendimos a leer al revés. Porque la escritura primero llegó allá, la lectura primero se hizo allá. Entonces, para poder tener comprensión de ciertas costumbres, de ciertas situaciones hogareñas que están en la escritura, es necesario entender el contexto oriental y es necesario entender o ver claramente que ciertas cosas que están en la escritura era específicamente para ese grupo, para esa familia o para ese personaje, que eso no fue para todo el mundo, y si eso no para nosotros. O dicho de otra manera, si lo que leemos aplica para nosotros hoy como iglesia de Dios. Un ejemplo, vuelvo y repito, al leer la escritura no podemos olvidar que ella tiene toda la cultura, la costumbre oriental. Y muchas de las cosas son totalmente nacidas allá y fueron para ese contexto en ese momento. Un ejemplo, creo que usted lo ha escuchado muchas veces. Cuando el Señor le dijo a Josué que se quitara, ¿qué? ¿Cierto que sí? O le dijo a Moisés que se quitara las sandalias. O le dijo a José, todo lo que pisare será vuestro. Y hay gente que se va a pisar los carros, el último carro, y dice, este carro yo lo piso porque la Biblia dice, ay. Ahora sí voy a tomar agua. Entonces, quita el calzado de tus pies. Y hay gente entonces que dice que la Biblia hay que leerla sin zapatos. ¿Cuántos están aquí? Sí. Porque la Biblia hay un texto que dice que quita el calzado de tus pies. Porque el lugar que estás es santo. Y recordemos otro pasaje que estamos refiriendo aquí, es que todo lo que pisare la planta de tu pie será vuestro. Entonces van y pisan las casas, van y pisan, Señor, el edificio, y dicen, Señor, yo lo piso y lo piso porque es mío, porque la Biblia dice que todo lo que pisar. Eso fue para ese momento específico en cuanto a entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Nada tiene que ver con quitarse los pies en Nueva York y dando vueltas a la Topa Tolondra, descalzos, porque nos van a decir, como cierto personaje, estamos locos Lucas. ¿Cierto que sí? Estamos locos Lucas, algo no está bien. Entonces necesitamos entender los contextos, la geografía misma, la forma en que se preparaban, incluidos los alimentos en las casas, cómo estaban distribuidas las casas, los dormitorios, las habitaciones, la cocina misma, para que en ese momento el Señor les hablara a ellos, pero era para ese momento oportuno. La Biblia es para todos, pero las costumbres que en el momento el Señor permitió que entre su pueblo estuviera, Dios les habló a través de las costumbres de ellos. ¿Me hago entender? Dios no cambió la cultura que ellos tenían, que el Señor mismo les da, pero fue para hablarles a ellos, no para hacer de la cultura el medio para que Dios hable. ¿Me hago entender? No, Dios habla,
pero él no necesita una cultura de hombre para hablar. Pero Dios usa ciertas cosas en el hombre y en esa manera, si podemos comprenderlo, si podemos verlo claramente, entonces, amados hermanos, habrá mayor entendimiento de la palabra del Señor. Hay cualquier cantidad de cosas, amados hermanos, que literalmente son casi fetichismo, que se produce en muchas congregaciones, donde se usan ciertos artilugios materiales y se dice que ahí está el Señor. Y entonces la gente se queda con las cosas materiales en vez de la enseñanza espiritual. ¿Cuántos están aquí? La Biblia fue escrita por orientales y es necesario conocer esos usos y esas costumbres para entender un término o un pasaje en particular. Vuelvo e insisto, en 2 de Timoteo, amados hermanos, una vez Pablo le escribe a Timoteo, le dice que el Señor te dé entendimiento en todo. Y amados hermanos, no era un deseo de Pablo, era una promesa de Pablo en la escritura para Timoteo, que el Señor le diera a Timoteo mayor entendimiento. Yo quiero preguntarle, amados hermanos, ¿cuántos de nosotros hoy aquí necesitamos mayor entendimiento de la palabra? Créanme, amados hermanos, cada vez que un maestro, un predicador, un pastor viene a enseñar la palabra del Señor, el trabajo es arduo. El trabajo es arduo. Se necesita, amados hermanos, suprema atención para ir a buscar qué es lo que quiere hablar el Señor, cómo es que el Señor lo quiere hablar, etcétera. Hay unos textos que quiero ir compartiendo con ustedes poco a poco. Miren, la clave o una de las mayores claves, si no la mejor, para tener un claro entendimiento de la Escritura es leer el pasaje y analizarlo de algo que se llama, en términos de teología, el contexto histórico y gramatical. Eso sí, por favor, escríbanlo en grande. El contexto histórico y gramatical. Histórico y gramatical. Eso nos da la razón del por qué se escribió ese texto, para qué se escribió en ese texto, por quién se escribió en ese texto, qué significó en ese momento. El contexto histórico y gramatical nos dice lo que sucedió en el momento y nos ayuda a entender qué aplicación tiene hoy. Esto nos evita algo que se llama yo supongo que quiere decir tal cosa. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esa frase y le preguntamos a alguien o hemos escuchado a alguien que después de leer un pasaje dice, yo siento que el pasaje dice? ¿Usted lo ha escuchado? Yo siento. No es lo que usted y yo sintamos. Es lo que el Señor literalmente en ese momento le estaba hablando al hombre o a la mujer allí en ese momento para algo específico, y solamente eso se entiende a nivel del contexto histórico y gramatical. Eso ya sería entrar un poco más en teología y luego podríamos tener unas clases que tengan específicamente que ver en cómo estudiar la palabra del Señor. Miren 2 de Timoteo capítulo 2, ahora por favor. Allí mismo donde leímos ahora, hay algo ahí abajito, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. 2 de Timoteo 2, 15. ¿Estamos? Dice así. Procura, le está diciendo Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En ese mismo versículo, una manera de decir es que se puede usar mal la palabra de verdad. Porque si Pablo le está diciendo que use bien la palabra,
es porque hay muchos que la usan mal. Y al usarla mal, pues simplemente son palabrerías. Lo dice en el versículo ahora 16. Evita profanas y vanas palabrerías. Palabrerías. Cuando no hay entendimiento para usar bien la palabra de verdad, se constituye solamente en palabrerías, en repeticiones. Amados hermanos, necesitamos ser muy honestos en el tiempo de lectura de la palabra. Comencemos por eso que es lo más elemental en la vida del creyente. Es lo básico. Es como el 1, 2, 3, como el ABC. Tenemos que ser buenos lectores de la palabra. Hay muchos otros libros que leer. Hay muy buena literatura cristiana. Y también hay literatura en general muy buena para leer. Pero aquí la exhortación hoy, dele un codacito así suavecito, con amor al que está ahí a su lado. Dígale, póngale atención a eso. Con amor, no muy duro. Y dígale, hay que leer más. Porque ¿cómo podremos comprender pasajes allí, textos allá, narraciones por aquí, personajes allá, situaciones en los salmos, los profetas, en el Antiguo Testamento, en el Génesis, cuando no leemos? Es una exhortación hoy, amada iglesia, a que nos volvamos amantes de la lectura, pensando o empezando por la escritura. Y vuelvo y repito, habrá muchos libros que en un momento dado les podemos recomendar para que ustedes se habitúen a ser buenos lectores. Esto nos evitará caer en falsas doctrinas. Un buen entendimiento de la palabra, que comienza por una buena lectura de la palabra, nos va a llevar, amados hermanos, a una mayor comprensión de ella. ¿Y por qué no? Cuando nos encontremos con alguien que está diciendo una cosa que no es, en amor, refutarle. En amor, decirle, no, mire, eso no es lo que dice la Biblia. La escritura eso lo dice de esta y de esta y de esta manera. No hay ninguna, amén, pastor. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Me hago entender, amados hermanos? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Lo que está diciendo en el contexto es, muchos usan la palabra de verdad, no la usan adecuadamente, la usan mal, citando cosas que nada tienen que ver en un momento determinado con una situación específica. Más lectura. Si usted lo que dice, no, en este tiempo de pandemia he estado tan encerrado y no encuentro qué hacer. ¿Cuántos están aquí? Yo no sé si usted lo ha pensado, me estoy imaginando nomás. No, tanto tiempo encerrado. Y si viene una segunda ola de esto, pues nos van a tirar otra vez a que nos encerremos. Amados hermanos, devoren la palabra. Lea la palabra, deleites en la palabra. Y repito, hay una serie de libros que según el momento podríamos recomendar para que usted lo adquiera. Bueno, si el Señor nos da la provisión, hasta se lo regalamos. Pero le podemos decir dónde está. ¿Cuántos están en Cristo? La idea, amados hermanos, es, hay muy buena literatura cristiana y necesitamos ser más amantes de la lectura, más de libros que simplemente nos inspiren en un momento, para un momento no más. Pero para tener una buena comprensión de la lectura hay unos libros excelentes que en un momento dado, repito, les podemos recomendar. El otro texto que está allí es el Salmo 119. ¿Quieren ir conmigo por favor allí? Yo creo que ahí sí no tenemos dificultad en encontrar, ¿cierto que no? Sara, y sí, yo creo que todos decimos amén. El versículo 18. ¿Están conmigo? Una manera en que se abre nuestro entendimiento de la escritura. 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ahí la palabra ley no es necesariamente leyes,
Porque, amados hermanos, hay un concepto de que no nos gustan las leyes. Todo está lleno de leyes. Hablemos de las elementales del tránsito, señales de tránsito, semáforos, policías en las esquinas, tiqueteros por todo lado. Ley, ley, ley. ¿Cuántos están aquí? Y entonces por eso, no, las leyes no me gustan. No, en este contexto, cuando usted encuentre la palabra ley en los Salmos, es Torah. Es los primeros 5 libros de la Biblia. O sea que pudiéramos leerlo de esta manera, el 119:18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torah. Y Torah significa enseñanza. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu enseñanza. ¿No les parece precioso esto, amados hermanos? Que usted, cuando lea las palabras del Señor, cuando usted está allí, como yo decía ahora, lo primero es orar pidiendo, Señor, que nos dé entendimiento. Abre mis ojos. Y en el contexto, obviamente está hablando de ojos físicos, pero, amados hermanos, necesitamos entendimiento en lo que algunos llaman el ojo o los ojos espirituales. Es decir, ver lo que el Señor tiene en el texto. Ver la maravilla que es la palabra del Señor. No hace mucho, hará unos 8 meses, fue a principios de este año, supe de alguien, un tremendo predicador, un hombre hablando la palabra del Señor en excelencia, un profesor universitario, estudiante, enseña griego, arameo un poquito, lenguas judías, es decir, muy letrado, muy estudioso, pero un tremendo predicador. Y entonces le preguntan a él cómo es que él llega a Cristo. Y él dijo, yo era ateo. Y a mí nadie me evangelizó, nadie me predicó. Pero un día yo dije, voy a leer la Biblia. Y la voy a leer desde el principio. La había tenido referida muchas veces simplemente como texto, como información. Pero que dijo, no, ahora la voy a leer, a ver qué es esto que está allí. Amados hermanos, se lo resumo. En la lectura de la Biblia completa, este hombre se convirtió al Evangelio. Nadie le predicó. Él dijo, me gustaría que alguien dijera, levantara la mano y me diga, yo le prediqué. Nadie le habló a él del Evangelio. Nadie le habló a él de Cristo en términos de evangelismo. Pero, amados hermanos, la palabra del Señor ilumina el entendimiento. La palabra del Señor ilumina al hombre, ilumina a la mujer para ver las maravillas que están allí. Tantas veces hemos dado el ejemplo, que es anecdótico solamente, del que lee la Biblia donde dice, Señor, allí donde la abra, allí tú me vas a hablar. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan tantas veces que lo hemos dicho? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Señor, donde ponga el dedo, allí voy a leer. Y abrió, ¿y qué fue lo que leyó? Y Judas fue y se ahorcó. Dijo, no, Señor, esto recuerda. Dijo, no, esto no puede ser, Señor, para mí. Volvió y cerró. Y volvió y abrió la Biblia. ¿Dónde, Señor? ¿Dónde otra segunda vez? Pues decía ahí literalmente, y lo que has de hacer, hazlo pronto. No podemos leer la Biblia de esa manera. Ella es una maravilla de Dios. Él la ha preservado. Es el libro de más impresiones en el mundo. Vaya a Google, yo sé que ustedes no saben qué es eso, pero más o menos, Google, y escriban, ¿cuál es el libro más leído y de mayor ventas en el mundo? Y, amados hermanos, es la maravilla de la palabra del Señor. Habrá quienes la tienen para juzgarla, para criticarla, para decirle cualquier cantidad de cosas, pero, amados hermanos, los que por gracia hemos sido iluminados por el Espíritu Santo, ella nos trae entendimiento de quién es Dios. Ella nos da entendimiento de quién es el Creador y de que este Creador merece todo el honor, merece toda la gloria, merece toda la honra por esta hermosa, completa y perfecta salvación
que nos fue dada en Cristo Jesús. Demos un aplauso al Señor, reconociendo su nombre, su grandeza. Segunda de Pedro, vaya un ratico por favor conmigo allí adelante, al final de sus Biblias, al final, un poco antes de Apocalipsis, está Juan, las cartas de Juan, y antecitos va a encontrar la segunda carta de Pedro, al final de sus Biblias. Versículos 15 y 16. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice así. ¿Estamos? Y tened que entendido. Ojo con eso. Entendimiento de la palabra. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas o cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas que difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Para qué? Para su propia perdición. Hay un peligro grande, un aviso inmenso que dice mucha atención. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando usted va manejando, ¿cierto que sí? Hay unas señales, sobre todo en la noche, y hay construcciones adelante, a 2 millas o a 3 millas, desde mucho antes dice, comienza la construcción, y avisos y luces que le tiran, ¿cierto que sí? Para que baje la velocidad, o para que frene, o para que se desvíe, porque al final hay una emergencia si usted cruza y va de frente. Este texto, sobre todo el versículo 16, es eso. Es un aviso de emergencia, porque, amados hermanos, distorsionar el significado o pervertir el significado de la palabra es un pecado con graves consecuencias. Ahí nos dice el versículo al final, como también las otras escrituras la tuercen para su propia perdición. Ese versículo al final es una alerta máxima, es una luz fuerte diciéndonos, no pretendas pervertir, no pretendas decirle al texto lo que el texto no dice. Entonces, al no haber entendimiento, pues decimos lo que nos parece que significa. Y la escritura dice, cuando dice que Pablo escribió muchas cosas, Pedro está diciendo, nada más y nada menos que Pedro está diciendo, que algunas de las cosas que Pablo escribió, algunas son ¿qué? Difíciles de entender. Eso quiere decir que hay cosas que necesitan cierto tiempo para poder entenderlas. Y vuelvo a lo que le decía ahora, el contexto gramático histórico, para poder tener una mayor comprensión. Es decir, los que no están preparados, las tuercen. Y las tuercen para su propia perdición. Y dice, como también las otras escrituras. ¿Cuáles eran las otras escrituras? El Antiguo Testamento. No solo en las cartas de Pablo había cosas difíciles de entender, sino algunas cosas también del Antiguo Testamento. Cuando yo inicié en el Evangelio, yo recuerdo que cuando se me empezó a decir del anticristo, entonces eso era ciertamente algunos personajes de la época a nivel mundial, que su nombre y sus apellidos eran 3 y cada una de sus letras era de 6. Entonces inmediatamente decían, ese es el anticristo, porque su nombre
Son 6 letras, 6 letras, 6 letras. Ahí está el 666. Y eso fue creciendo y creciendo, una ola de que por ahí estaba el anticristo. Imaginen el anticristo que ya estaba por ahí. Y en esta época, amados hermanos, donde el internet da para todo, es aterrador cómo tuercen la escritura, cómo tuercen las epístolas de Pablo, cómo las enredan al no ser doctos para estudiarla y para enseñarla. Permítame decirle, amados hermanos, necesitamos, vuelvo al punto de ahora, necesitamos ser mayores lectores. Cuando usted lea, subraye. Si no entiende, subraye en rojo 2 y 3 veces. Y como dije el domingo, escriba en grande, no entiendo. Escriba ahí en la Biblia, ahí a un ladito, no entiendo este versículo. Y amados hermanos, en su momento podríamos orar, buscar el rostro del Señor y pedir consejo y buscar instrucción, buscar cómo podemos analizar ese texto y ese contexto para tener una mayor explicación. No sé, ¿acaso no se ha dicho por ahí últimamente que la vacuna va a tener es que el 666? ¿Usted lo ha escuchado? No se haga vacunar, porque ahí le van a meter, amado hermano, escúcheme esto, al creyente, al Hijo de Dios, al que ha nacido de nuevo, permítame decirlo de esta otra manera, al verdadero Hijo de Dios, verdadera hija de Dios, que ya tiene el Espíritu Santo, no le pueden poner otro espíritu. No le pueden meter, porque eso es físico, es tangible, no le pueden meter un espíritu a través de una inyección. ¿Cómo le van a meter? ¿Cuántos están aquí? Entonces por ahí algunos han dicho que sí, que el señor Gates, si tal vez lo ha visto o lo ha leído, está promoviendo todo eso para poder él tener mucho dinero y a través de esa inyección meter para que usted pueda comprar, vender, negociar, como dice el Apocalipsis, y mucho cuidado con eso. ¿Cuántos están en Cristo? Iba a decir algo, pero es bueno. Sí. Ya me están empezando aquí a hacer señales. ¿Todavía no? Quedan como, ¿cuánto? ¿Como 5 minutos? ¿5 minutos? ¿Seguimos con este mejor? Ok. Bien. Bueno, siempre lo pregunto, ¿cuántos me regalan 5 minutos más? Levanten la mano, 5 minutos más. Está 5, 10, 15, 20, 25, 3, 5 minutos cada uno de ustedes. Aquí podemos seguir. Señor es bueno, amén. No hay otro como Él. Sí, lo voy a mencionar, miren. Repito, no quiero usar el púlpito para hablar de política, ni mucho menos, y que el Señor nos libre de tener tendencias en ese sentido cuando usamos el púlpito, que es para hablar de Jesús. Pero amados hermanos, ahora que hay un nuevo presidente electo, entonces yo he recibido algunas llamadas de algunos creyentes que me han dicho que ahora sí llegó la oposición, que ahora sí es donde el cristianismo va a sufrir el ataque más grande en la historia de Estados Unidos. Y que por eso era mejor que hubiera quedado, no mencionemos nombres, ¿no? Entonces, amados hermanos, mi respuesta ha sido, entonces ahora ya con la elección de entonces las iglesias van a ser atacadas y los cristianos vamos a ser atacados. Pues bueno, vamos a probar cuántos son verdaderamente hijos de Dios. Porque si el gobierno está a favor nuestro, entonces, pues muy rico. Pero cuando venga la oposición, ahí es donde necesitamos probar quién es quién realmente ha creído en el Señor. Repito, estoy hablándolo en un contexto muy interesante, no pretendo ir más allá de esto. Hay una anécdota con eso, no sé si la han escuchado, de unos guerrilleros que llegaron a una iglesia y le dijeron, bueno, a ver, ¿cuántos van a negar a Jesús aquí? Llegaron, es una anécdota, ¿no? Y llegaron los hombres armados a esa iglesia. ¿Cuántos es que realmente siguen a Jesús y cuántos no? La iglesia habían como 200, quedaron 5. El pastor se quedó. Y 4 miembros más.
No, nosotros sí estamos por Cristo. Y los guerrilleros le dijeron al pastor, pastor, ahora sí puede iniciar el culto. Estos son los verdaderos cristianos. ¿Cuántos están aquí? Pastor, ahora sí puede iniciar el culto. Estos son los verdaderos cristianos. Amados hermanos, el creyente, el que está firme en el Señor, no interesa quién está en el gobierno, cuál sea su filiación política, el creyente está en Cristo. Y aceptamos aquello que procede de la voluntad del Señor. Eso no es para pelearlo, no es para discutirlo más allá. Pero, amados hermanos, siempre hay que orar por nuestros gobernantes y orar por nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? Orar por nuestros gobernantes y orar por nuestra nación. Vuelvo al contexto de 2 de Pedro 3, 15 y 16. Distorsionar el significado o pervertirlo es un pecado que trae graves consecuencias. Es un pecado que trae graves consecuencias. Cuando la escritura en Efesios 4:11 dice que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, lo que está diciendo es que sí, la iglesia equipada, una iglesia bien equipada, unos hermanos y hermanas bien fuertes en el Señor, es porque han tenido un maestro, o han tenido un pastor, o han tenido un profeta que les ha enseñado la palabra. O sea, oren, hermanos, oren por nosotros, los que exponemos la palabra. El trabajo a veces se hace fuerte. Es sentarnos ante ella y decir, Señor, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a predicar? Créanme, amados hermanos, que por más que llevemos algunos años predicando la palabra, no por eso entonces ya no importa, ahí lo que salga, no. El compromiso se hace claro, es ante el Señor que lo hacemos y procuramos dar lo mejor para el Señor, para que ustedes sean edificados y puedan permanecer firmes en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea su nombre. No hay otro como Él. Amén. Tengo varios textos, pero yo sé que el tiempo pasa. Quería mencionarles otras malas interpretaciones. Por ejemplo, quiero citarles dos textos. Apúntenlos y solamente voy a hacer un breve comentario. Luego ustedes lo pueden revisar. De malas interpretaciones. Dos textos. Salmo 82:6. Salmo 82:6. Y muchos se pegan de ese salmo para decir cualquier cantidad de barbaridades. Miren lo que dice el Salmo 82:6, por ejemplo. Está hablando el Señor. Y dice así. ¿Están conmigo? Es fácil encontrar, ¿cierto que sí? Salmo 82:6. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. ¡Wow! Entonces hay ciertas sectas que leyendo ese versículo dicen, ¿cómo? La Biblia dice que nosotros somos dioses. No, ahí está diciendo dioses en el sentido de juzgar, y le está hablando a los jueces, a los que juzgaban terrenalmente. Es decir, les ha dado la capacidad de hacer juicio como Dios que hace juicio. Yo dije, dioses sois vosotros, no es divinos, sino el contexto es, y no sé si hay un título ahí en el Salmo 82, al principio, no sé si haya un título, en el mío por ejemplo dice Dios y los jueces. Ahí está hablando es a los jueces que cumplen como una función como de Dios de juzgar. Dioses sois en el sentido de que juzgan como yo juzgo. Y el mismo Señor en Juan capítulo 10, recuerda ese salmo. 10:34 de Juan. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Recuerden que aquí ley es ¿qué? Torá, en el Pentateuco. ¿No está escrito en vuestra Torá? Yo dije, dioses sois, y está en forma de pregunta, no en forma de afirmación. Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada,
al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Porque siempre lo querían llevar a la cruz, pero todavía no era el tiempo. Por eso él se escapó de sus manos en ese momento. Cuando el Señor le está diciendo allí, está afirmando la deidad. Y él dice, yo soy Dios. ¿Te hiciste Dios? Y él dice, un momentico, le dice el Señor, yo les voy a dar la explicación de esto y les empieza a explicar. ¿Acaso no está escrito que ustedes son dioses? Como dice en el versículo 34. Pero él lo explica en el 35. Si llamó dioses a aquellos quienes vino la palabra, o sea, directamente a los hombres, a los jueces, a ellos vino la palabra. Lo que está diciendo, yo soy Dios, dice Jesús, yo soy Dios y les doy evidencia. Muestro las obras como Dios, como el Padre me las dio, yo las muestro, soy Dios. Ustedes no tienen obras. Ustedes no tienen obras. No me juzguen entonces porque dije que soy Dios. Miren las obras. Ahora, los pone entonces en un dilema tremendo. Porque el pueblo está diciendo, usted se hizo Dios, llamándose Dios. Y él dijo, no, a mí el que me llamó fue el Padre. A mí el que me puso aquí fue el Padre, no ustedes. Y las obras mías muestran mi deidad, muestran mi divinidad. Una pequeña explicación, amados hermanos, de textos que a veces vienen allí y los leemos y entonces se nos pasan. Leamos más la palabra, habituémonos más a mirar la palabra. Finalmente, recuerden que, ¿cómo es que dice un pastor amigo mío? Que cuando el pastor dice finalmente, ese es el mejor momento para todos en la iglesia. Dice Nehemías capítulo 8 así, y con esto finalizamos. Nehemías capítulo 8. Está haciendo una lectura y una explicación de la palabra de la Torá. Y dice así el 8.1 de Nehemías. Vaya a Salmos y devuélvase un poquito. Vaya a Salmos y devuélvase un poquito y va a encontrar el libro de Nehemías. Unas 20 páginas atrás de Salmos va a encontrar el libro llamado Nehemías antes de Esther. Dice 8.1 así. Estemos de pie y hagamos la lectura. Estamos finalizando. ¿Estamos? Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la Torá de Moisés, el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras, estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ellos, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo
atento. Bendijo entonces Esdras al Señor, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y versículo 8, vamos a leerlo todos en alta voz. Todos, por favor. Cuando diga amén, leemos todos en alta voz el versículo 8. Amén. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Otra vez. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Siempre atentos, amados hermanos, para que nuestro entendimiento sea mayor de la Escritura y nos lleve a una mayor obediencia, a una mejor obediencia delante de Él. Oremos. Padre bueno, Padre glorioso es tu palabra. Ha sido leída y, Señor, ha sido expuesta delante de tu pueblo, tus hijos y tus hijas aquí reunidos. Nosotros necesitamos tu ayuda, Espíritu Santo, para entender tu palabra. Yo te ruego que cuando mi hermano o mi hermana lea la palabra, busque tu palabra, tú le des la dirección tuya, el texto a leer, de tal manera que el entendimiento sea mayor. Permítenos avanzar en la obra que nos has encomendado, pero guiados por tu palabra. Espíritu Santo, apartados de ti, Señor Jesús, nada podemos hacer. Pedimos tu ayuda para dirigir tu casa, para ser dirigida por la palabra, para ser dirigida por ti, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a todos los que estamos aquí para comprender más tu palabra, para crecer en mayor obediencia, en mayor adoración y en mayor servicio delante de ti. Gracias por mi hermano y por mi hermana aquí y tus propósitos para nuestras vidas. Gracias por darnos las maravillas de tu palabra para nosotros. Oramos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno es el Señor. Un aplauso al Señor. Él es